dos amigos, a dos amigos a quienes aprecio mucho precisamente sus aportaciones a Sin Censura y vamos a analizar, entre otras cosas, este respaldo del PRD y del PAN al PRI de Alito Moreno. Saludo con mucho gusto a Manuel Hernández Borboya, ya está listo para entrarle a la mesa de diálogo. Manuel Hernández Borboya, periodista, reportero en México de Actualidad RT y también con canal de YouTube en donde usted puede ver y escuchar lo que en otros lados no dicen. Manuel, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para toda la audiencia y también para el buen Ramiro Atondo que ya anda por acá, creo. Claro que sí, ya anda por aquí el sensei Ramiro Padilla Tondo, a quien ayer se le complicó, se le indigestó lo del internet, pero ya está listo para hablar sin censura, escritor, analista político, autor del Pequeño Chairo Ilustrado. Te saludo con mucho gusto, querido Ramiro. ¿Cómo estás, mi querido Vicente? Justamente ayer, 2 minutos antes de entrar al enlace, se cayó el internet y regresó cuando se acabó el enlace con Jaime Hernández. Qué cosas, ¿no? Así pasa, no te quieren luego de que te mencione el presidente, es como la maldición. Bueno, mientras no hayas tenido fallas técnicas como las de Colosio, todo está bien, mi querido Ramiro Padilla Tondo. Déjenme iniciar con esto. ¿Cómo ves, Manuel? A la Alianza Va por México. Pareciera que muy a fuerzas, yo no vi muchas sonrisas, mucha emoción en esta conferencia de prensa para respaldar a Alito Moreno, pero ¿qué mensaje envía este respaldo del PAN y del PRD al PRI de Alito Moreno? Pues es muy llamativo esta situación, ¿no? Lo entusiasmados que se veían los dirigentes del PAN y del PRD apoyando a Alito Moreno ahí como mandando un mensaje de unidad, aun cuando pues en las últimas semanas el mismo Alito Moreno se ha vuelto insostenible hasta para varios integrantes de su propio partido, de Revolución Institucional, ¿no? Los escándalos tan un día tras otro, un martes tras otro, cada martes del Jaguar, de la gobernadora Laida Sansores, pues es un nuevo escándalo de Alito Moreno, que ya hasta se volvieron costumbre. Yo creo que ya hasta dejaron de tener tanta trascendencia precisamente por ya no solo lo duro, sino lo tupido, ¿no? Entonces, me parece llamativo hasta qué grado está dispuesto el PAN, sobre todo el PAN, que es el que más tiene que perder, porque el PRD, pues digamos que está ahí a lo que le echen, ¿no? Ahí a las sobritas que dejen en la mesa los otros dos, pues ahí el PRD agarrará a algunas de las sobritas que le hagan llegar. Pero el PAN, sobre todo, pues sí tiene más que perder, porque digamos que es el partido opositor más fuerte dentro de lo que cabe hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que es muy emblemático cómo los blanquiazules están dispuestos a mantener la alianza a pesar de lo que sea, a pesar de que les va a pegar también a ellos, porque digamos que tener entre tus filas o entre tu alianza a un impresentable como Alito Moreno, que pues es un corrupto probado por la manera en que se ha exhibido públicamente, su fortuna inexplicable, sus onerosas casas, sus negocios de lavado de dinero, su relación con los medios de comunicación, el desprecio contra buena parte del gremio periodístico. Es decir, ahora sí que un estuche de monerías ese Alito Moreno. Y pues llama la atención lo debilitados que deben de estar en el PAN para no poder romper la alianza con el Partido Revolucionario Institucional. Y pues parece que eso les va a pasar factura en el 2024. Es decir, seguimos aquí instalados todavía a poco más de 2 años de las elecciones presidenciales y no hay ni siquiera perfiles que más o menos puedan competirle a los candidatos que se están perfilando por parte de Morena para la sucesión presidencial, ¿no? El otro día escuchaba un comentario por ahí en Twitter, no recuerdo exactamente de quién, que decía que ya las candidaturas de la derecha y del PRIAN parecían lotería, ¿no? Que porque un día están promoviendo a uno,
el científico, el borracho, el no sé qué, y parece que están jugando a la lotería. Entonces me parece muy emblemática esta situación y pues yo no sé hasta qué punto se va a sostener esa alianza, sobre todo tomando en cuenta que el gran artífice de esa alianza PRI-PAN-PRD fue Claudio X González, quien también le tupió duro a Alito Moreno desde su organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ahí con algunos periodicazos inmediatamente después de las últimas elecciones, donde hubo elecciones para gobernador en 6 estados. Entonces, pues si esas son las fichas que traen, deberían de estar más preocupados de lo que parecieron ayer en el evento apoyando a Alito Moreno. Oye, ¿cómo ves este audio de Alito Moreno con el ejecutivo de Radio Fórmula? ¿Y por qué menciono a Radio Fórmula? Porque de alguna manera es el gran escaparate para una larga lista de odiadores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ciro Gómez Leiva lo mismo entrevista a la profesora Elvester Gordillo que a Cabeza de Vaca, que defiende a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que defiende a Rosario Robles. Eso, y ya Ciro Gómez Leiva fue señalado como brother de Alito junto a Carlos Marín. Pero en este último se habla de negociar paquetes con entrevistas con los grandes periodistas de México, y no me parece coincidencia que hayan salido embarrados Joaquín López Dóriga y Denise Merker, que son el anterior conductor estelar de Televisa y la actual conductora estelar de Televisa. Y creo que este audio le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador por estar destapando este cochinero, este amaciato de los medios de comunicación con el poder político, pero además nos debe de abrir la puerta para seguirle escarbando, porque creo que el presidente de alguna manera se ha quedado corto ante tanto estiércol. Y yo no voy a quitar el dedo del renglón, Manuel, porque mucha mierda se ha tirado a los periodistas independientes, a los que no tenemos una plataforma como una concesión de radio o televisión en nuestro país, pero que estamos haciendo nuestra chamba con nuestros defectos y con nuestras virtudes, pero creo que con lo más importante, de manera honesta, con honestidad y transparencia, como no lo hacen los grandes periodistas de México. ¿Qué piensas de todo esto que se está destapando, Manuel? Bueno, pues yo creo que se está haciendo cada vez más evidente y explícito una práctica que ha sido muy común y muy socorrida en las últimas décadas. Es decir, quienes hemos pasado ya por varias redacciones, pues no nos sorprenden estas prácticas en lo más mínimo, ¿no? La manera en que se venden entrevistas a modo, la manera en que se comercia o se administra la información pública desde las grandes empresas privadas con fines privados, los famosos montajes, que todo el mundo siempre recuerda el caso Vallarta, pero hay otros muchos montajes en la historia reciente de este país, ¿no? Yo recordaba el otro día el montaje donde Javier Duarte fue a comparecer ahí con Carlos Loret de Mola antes de darse a la fuga, pues fue también evidentemente un montaje de estos muy similar a los que estamos escuchando ahora con los Alito escándalos. Entonces, me parece que se están evidenciando las viejas prácticas. A mí lo que todavía me sigue pareciendo cuestionable, pues es la manera en que se le sigue dando grandes cantidades de dinero de publicidad oficial a empresas como Radio Fórmula, que alimenta precisamente a personajes como Joaquín López Dóriga, a Chumel Torres y demás. Es decir, cuando vemos los datos de cuánto se ha destinado de publicidad oficial en los últimos años, Radio Fórmula aparece por debajo de la jornada Televisa, Televisión Azteca, e inmediatamente viene Radio Fórmula y Telefórmula, ¿no? Es decir, realmente vale la pena que se esté invirtiendo en eso, porque pues, si a esas vamos, pues mejor que se quite la publicidad oficial y que ese dinero se invierta en fortalecer a los medios públicos. Eso sí me parece un despropósito, y más cuando el presidente pues todos los días critica a estos comunicadores
y por otro lado, pues siguen gozando de espacios de privilegio. El otro día también estuvo la polémica ahí con Leonardo Curcio sobre las críticas con un tufo bastante clasista que hizo sobre la nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, a final de cuentas estos personajes como Mario Amparo Cázar y otros siguen ocupando espacios en la televisión pública, en medios públicos, en el Canal 11, por ejemplo, donde yo no he visto que haya muchas otras un contrapeso muy marcado en las posturas políticas, ¿no? Digo, mientras tienes a estos personajes muy afines a la derecha y a la oligarquía neoliberal, pues son contados los espacios en Canal 11 donde se da una perspectiva distinta o más cercana al gobierno en turno, ¿no? Entonces también de repente me parece un despropósito de López Obrador que se le ceda tanto espacio a estos medios que lo único que están haciendo es fomentar la desinformación a diestra y siniestra. Entonces, mientras al mismo tiempo pues estigmatiza se hace a un lado a varios medios alternativos emergentes, que ni siquiera muchas veces se les conceden entrevistas por parte de altos funcionarios, ¿no? Entonces, pues sí me parece que por un lado los medios de comunicación corporativos se han acabado por evidenciar en sus viejas prácticas bastante viles, pero también creo que hace falta un cambio en la correlación de fuerzas que debería de estar impulsando hoy la Cuarta Transformación, porque la principal trinchera política hoy es la mediática. Así es. ¿Cómo ven a estos del Va por México? Y no sé si quieras también comentar sobre esto que le preguntaba a Manuel de rebote. Pues fíjate que ayer, porque hay un asunto de realidad que obviamente hay gente que no la quiere ver. Ayer decía yo en Twitter que bueno que cerraran filas con Alito, y también que ojalá que todos ellos lo acompañaran a la cárcel, ¿no? Y que mostraran su apoyo todos juntos, pero tras las rejas, que le llevaran cigarros o que lo ayudaran en ese aspecto. Obviamente pues salieron los odiadores a tratar de descalificar, ¿no? Ya sabes cómo ese Twitter es una pelea de perros donde nosotros tenemos nuestros miles de ladradores ahí, pero uno les dice, pues esta es la realidad, el tipo ahí están las evidencias, no puedes ocultar el sol con un dedo. Y para ponerles un ejemplo al auditorio sin censura, para que se den una idea, Alito llega de gobernador el 2015. Una rápida vista a su página de Wikipedia te dice que en el 2015, año en el que empezó a gobernar Campeche, se volvió empresario de los medios de comunicación, mi querido Vicente, mi querido Manuel, para que se den una idea. El primer medio de comunicación que compró fue El Sur por 8 millones de pesos, el cual adquirió a la familia Azar García. Después vendría la compra del periódico Novedades, entonces propiedad de Jaime Ruiz Moreno, por 15 millones de pesos. Después compró televisora de Miguel Ángel Duarte Quijano, Mayavisión, por 25 millones de pesos. O sea, el tipo se gastó 50 millones de pesos. ¿De dónde? Si siempre ha sido funcionario público, va a conseguir 50 millones de pesos. Obviamente eso prefiguraba la relación abusiva que él tendría con los medios a través de su carrera política, porque si tú como gobernador puedes desviar recursos y comprarte si por 50 millones de pesos unos cuantos medios de comunicación, pues ¿qué esperas de lo demás? Ahora, pues obviamente los del Pacto por México son cuates que están en un barco que se está hundiendo. Lo que se ve, los números no mienten. Lo que se ve para el Estado de México el próximo año es un 2-1, 3-1, y no importa, ¿no? Obviamente es una relación de fuerza, es una relación que han hecho a fuerza para no desaparecer. Ahí está el ejemplo del PRD, que yo digo que es como cuando llegó Claudio X González a hacer el Pacto por México. Lo estaban esperando los tres. Le dijeron al Chucho Zambrano, bien, nos sentamos en la mesa. Le dijeron al Chucho Zambrano, no, cabrón, tú vete a barrer, ahorita te hablamos, ¿no? Siéntense, Alito y Marco Cortés, usted póngase a barrer, limpia aquí y ahorita averiguamos qué hacemos con usted. Usted va a salir nomás en la foto, ¿no? Entonces sí, esta parte de esta circunstancia en la que estamos viviendo nosotros, de decir, ¿saben qué, señores? La función de los partidos políticos es obviamente tratar de mantener el poder político y como bien decías tú, Manuel, que es muy interesante, el asunto del poder mediático y el asunto del trabajo discursivo. Hace rato estaba hablando antes de colgar con Sevilla, y yo les recomiendo a todos un sitio de internet que se llama Bloglemia, donde habla obviamente de estas declaraciones de Denise Dresser,
que estaba quejándose de la educación, y pues Paulo Freire decía que la educación obviamente tiene todo el tiempo un componente ideológico, y ese componente ideológico pues lo trabajó hasta la saciedad el neoliberalismo, y por eso surgió un libro como Realismo Capitalista de Mark Fisher, donde explica los componentes ideológicos o las costuras finas del sistema capitalista. Por eso es obvio que no quieren que llegue por primera vez, o sea, que por segunda vez en la historia, alguien que sea maestro de aula no llegue a secretario de Educación, alguien que sí sabe, y para ellos, para el neoliberalismo es más importante, como decía Sevilla, aquel que viene a aprender a leer, ¿no? En este caso, que sea un tipo blanco, elegante, de universidades privadas, y que sea de derecho, ¿no? Esa circunstancia, como te digo, todo esto que estamos viendo, toda esta estructura ideológica que se ha construido alrededor de las mentiras de la oposición, y ver este fracaso monumental, y tener uno de los líderes priistas más corruptos, no sé si Alito sea el líder más corrupto de la historia, pero vaya que es un priista de hueso colorado, es un priista de pura cepa, que ha trabajado bastante bien este asunto, mi querido Vicente. Así es, y bueno, otra situación que pongo sobre la mesa es la reaparición del Bester Gordillo. A mí en lo particular ni siquiera me llama la atención, a pesar de que lo hemos mencionado, que se pronuncie sobre la nueva secretaria de Educación Pública, sino el momento político rumbo al electoral en el 2023 y en el 2024. Eso hay que analizarlo, Manuel Hernández Borbolla. La mujer que muchos creemos que todavía tiene por ahí algunos hilos en el poder político de este país, Manuel. Sí, digo, desde luego que todavía debe tener algunos cotos de poder, pero está muy debilitada. Recordemos que su partido de las redes sociales progresistas pues no prosperó, no alcanzó ni siquiera el registro en las pasadas elecciones intermedias, ¿no? Entonces, eso te habla de la debilidad política del Bester Gordillo, que ya pasó sus momentos de gloria, que los alcanzó precisamente con Felipe Calderón, cuando era realmente la que manejaba los hilos de la Secretaría de Educación Pública, de la Lotería Nacional, del ISSSTE, poniendo y quitando políticos a su antojo para vender la maquinaria electoral del sindicato de maestros a ciertos intereses. Pues ya hoy no es el Bester que tenía ese poderío de otras épocas, ¿no? Y es muy paradójico cómo, pues desde que empezó el sexenio de López Obrador, para no variar, pues se le ha querido vincular con el Bester Gordillo, ¿no? A pesar de que ella salió de prisión todavía en los últimos meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, pues todos estos columnistas de ocasión, analistas de pacotilla y demás, pues le atribuían esto al triunfo electoral de López Obrador, y se decía que se estaba construyendo una alianza electoral entre la maestra y López Obrador, que se ha venido comentando desde 2005 ese asunto, pero pues nunca hemos visto señales digamos muy claras, ¿no? Por ahí algunos guiños, por ejemplo en la elección de el Estado de México en 2017, pero nada que nos haga pensar en una alianza de fondo con el Bester y sus huestes, ¿no? Entonces, yo creo que hoy tampoco tiene mucho que ofrecer el Bester, porque a final de cuentas esta maquinaria electoral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación funcionaba muy bien para operar fraudes electorales, es decir, el dinero que se robaban de los gobiernos estatales o del gobierno federal y que lo invertían a las elecciones, pues la maquinaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pues permitía tener gente cuidando las casillas u operativizando el fraude en todos estos puntos, ¿no? Hoy las circunstancias han cambiado, y a pesar de que no estamos exentos de fraudes electorales hoy en México, sobre todo con las instituciones electorales que tenemos, sí está más difícil poder operar ese tipo de fraudes sin que haya una reacción por parte del gobierno federal hoy en día, ¿no? Por lo menos una reacción mediática, política,
que ha acotado mucho el margen de maniobra de este mecanismo de compra de votos, con el cual pues, se había operado en la política mexicana desde el 2000 al 2018, ¿no? De manera muy, muy contundente. Entonces, a mí me llama la atención cómo revive el Bester Gordillo y cómo los medios corporativos que han mostrado un desprecio brutal por el sector magisterial, como lo vimos en los años más aciagos de el virreinato peñista, con la reforma educativa, que realmente era una reforma laboral contra el magisterio. Pues vimos toda clase de comentarios bastante, yo diría hasta insultos en contra del sector magisterial, y ahora con este cambio en la Secretaría de Educación Pública, pues revivieron muchos de esos temas, ¿no? O sea, se ha cuestionado mucho desde los comentaristas de la derecha y de la oligarquía neoliberal, el hecho de que Leticia Ramírez, a pesar de ser profesora y a pesar de tener una trayectoria como funcionaria pública, según ellos no está capacitada para ocupar el cargo, y ese tipo de cuestionamientos pues yo no los recuerdo ni con Josefina Vázquez Mota, cuando realmente era el Bester Gordillo la que controlaba a la Secretaría de Educación Pública, ni con Alonso Lujambio, que no tenía ningún conocimiento en el sector educativo, ni tampoco con personajes como Aurelio Nuño, que hasta le aplaudían y lo promovían como un posible candidato presidencial, a pesar de que no sabía leer, como le tuvo que corregir una niña de primaria en algún evento bastante memorable y anecdótico, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora a las últimas dos secretarias de Educación Pública se les juzga con esa severidad, cuando tampoco ni siquiera se le hacían esas críticas al mismo Esteban Moctezuma, que venía de Fundación Azteca? Es decir, sí hay como, por supuesto, unas críticas bastante marcadas por el clasismo, de que si no perteneces a cierta élite con estudios en Oxford, en Harvard, en Yale, en Princeton, entonces automáticamente estás desechado de ocupar cualquier cargo público, ¿no? Ese tipo de mentalidad malinchista, que fue muy arraigada en la época neoliberal, pues todavía permanece en la mente tan cerrada de varios de estos comentócratas, que no saben ver más allá de sus narices y que por eso pues están en la lona, ¿no? Con esos intelectuales orgánicos, no es de extrañarse que hoy el PRI y el PAN estén prácticamente molidos de cara al 2024. Pues vaya equipo que están conformando en la oposición. El jefe Diego, la mamá de Chucky, Santiago Krill, Roberto Madrazo. No, pues tiembla Morena, tiembla el presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego Ferriz pidiendo que se manifieste el chupacabras, Cedillo, Fox, Calderón, que se sumen Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Ahí te la dejo rebotando, mi querido Ramiro. No, pues, ¿qué te puedo decir, Vicente? La gerontocracia está, hasta eso que nosotros de la 4T le mandamos refuerzos, ¿no? Le mandamos un medio de contención que tira muchas patadas, que se llama Porfirio Muñoz Ledo, le mandamos a Lili Telles, les mandamos a Germán Martínez, les mandamos un montón de tuiteros que se dicen 4T, pero pues batean para el otro lado, ¿no? O sea, en general, esta gente pues está totalmente extraviada. Pues obviamente debe Fernández de Prediales, el único hombre que se le han acumulado casi 1,000 millones de pesos de predial, que es el jefe ciego, pues que anden queriendo hacer su luchita, ¿no? Que de repente salgan de las tinieblas a tratar de explicar de cómo debería ser el país cuando ellos lo echaron a perder. Es como que qué risa, ¿no? Qué bárbaro. Y con respecto a lo otro, respecto a las críticas a la nueva secretaria de Educación, pues yo le recomendaría una película que hizo Clint Eastwood por allá de 1986, para que entiendan. Voy a hacer una analogía rápida, ¿no? Clint Eastwood se llama El Guerrero Solitario. Y Clint Eastwood es un sargento que lo mandan a un colegio militar y al último tiene que competir contra un general o un mayor que ha sido de colegio todo el tiempo. Entonces ponemos el ejemplo, un cuate que ha sido de colegio todo el tiempo como Aurelio Nuño, que no sabía ni pío de lo que trataba
la educación contra un sargento que fue curtido en las artes de la guerra y que participó en muchos lugares y que viene a mostrar el conocimiento práctico, ¿no? En cuanto a lo que sucede en los campos de batalla, las trincheras, y enseñarle a la gente cómo es. En este caso, pues a las últimas dos secretarias de Educación han sido personas que han ido trabajando en las trincheras y pues obviamente tienen un conocimiento de primera mano de lo que sucede desde abajo y han ido creciendo. O sea, obviamente es extraña esta circunstancia en la cual, pues, hablando del Bester Gordillo, que fue una persona que al parecer controlaba 1 millón de votos, saben todos ustedes perfectamente que pueden definir una elección, y que obviamente ofreció sus servicios a López Obrador, pero López Obrador dijo, yo quiero ganar limpio, y obviamente ganó limpio, pero pues le hicieron de chivo los tamales, porque pues obviamente si tu cuñado es el que cuenta los votos electrónicos, el mentón de Brando, pues vas a ganar todas de todas, ¿no? Y eso está más que visto. Pero el que quieran regresar a la palestra, el problema decía, Henry Kissinger decía, y probablemente mi querida ex secretaria del sindicato, el Bester Gordillo, Henry Kissinger, este cuate responsable de millones y millones de muertes en todos lados del mundo, decía que el poder es afrodisíaco. Yo creo que por eso Porfirio y todos ellos quieren subirse de nuevo al ring y a la palestra, ¿no? Porque pues es algo afrodisíaco, les gusta, se sienten, no sé, cachondos al hablar del poder. Y pues ya, señores, como decíamos en el segmento del martes, ya ese tiempo se acabó, como dice la canción. Entonces deben de entender que ya hay otra circunstancia totalmente distinta. Las guerras, la guerra cultural de manera ideológica, hasta la misma extrema derecha lo reconoce, la perdió la derecha. Aquí en México la ganó la izquierda por paliza y no hay manera de que en la próxima generación esa guerra cultural la vayan a recuperar los de la derecha. Es por eso que tiene estas patadas de ahogado desde los medios de comunicación. Ya sabemos todos, como decía don Porfirio, esos gallos querían maíz y estaban bien maiceados y los vuelven a exhibir, ¿no? Entonces, todos ellos, toda esta clase, lo que hemos aprendido durante estos 4 años de gobierno de López Obrador es que no tienen ninguna respuesta nueva a los problemas añejos que ellos crearon. Entonces pueden seguir ladrando todo lo que quieran, pero con un presidente que tiene más del 60% de aprobación y con los números electorales que vienen y que son una tromba, son una tormenta para ellos, pues no pueden hacer nada más que ladrar desde lejos. Son como esos perros, Vicente, que están ladrando detrás de un cerco, les abres el cerco, ahí está el meme, ¿no? Les abres el cerco y salen corriendo. O sea, no hay nada más, no hay ningún tipo de respuesta, mi querido Vicente. Así es. Y bueno, creo que para cerrar querido Manuel Hernández Borboya, querido Sensei Ramiro Padilla Tondo, podemos rescatar algunas de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, porque están resucitando personajes para ir con todo desde el PRIANREDE rumbo al 2023 o hasta el 2024. Bien dices que del equipo del presidente se han sumado a patear en contra Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, pero me llama mucho la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador también en la mañanera esté poniendo el dedo en la llaga, que no se le olvide, sobre todo a los más jóvenes, que se informen de cómo las fuerzas se han armado en contra de la democracia históricamente. El presidente, por ejemplo, en la mañanera recordó el fraude del 88. Por eso es tan triste cómo está acabando su carrera política el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Cómo le hicieron fraude y cómo se pactó entre Carlos Salinas de Gortari y los líderes del PAN, entre ellos precisamente el conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego. También hoy en el cumpleaños de Felipe Calderón le dejó su regalito, un buen raspón, el presidente, recordando los exgobernadores que le ayudaron a Calderón en el fraude del 2006. Incluso el presidente señaló algo que me llamó la atención. Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política, exgobernador priista de Coahuila, se pronunció en su momento en contra del fraude, acusó a Calderón de fraude y hoy pacta desde ese PRI con el PAN, en el que pues
todavía hay muchos calderonistas. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en el caso de Lidia Cacho. Por ahí es donde salen muchas de estas declaraciones del presidente. A mí me gustaría rescatar esto que menciona sobre Lidia Cacho, porque también se habla de el gober precioso, de Mario Marín, el exgobernador priista de Puebla. A ver si lo tienen por ahí, mi querida Ceci, porque además, entre tantas declaraciones hoy en la mañanera, nuevamente el presidente se pone del lado correcto de la historia, del lado de una periodista que hoy quiere ponerlo en el mismo saco que Felipe Calderón, o al menos eso es lo que entendí. Vea y escuche. Bueno, pues vamos. Quedaron, creo que 2 compañeros. Rocío Jardines. Buenos días, presidente. Rocío Jardines, de Grupo de W Radio, perdone. Preguntarle 3 asuntos, presidente. En primer lugar, ¿qué sabe acerca de la información o el seguimiento que se le ha dado al caso de Lidia Cacho? Se tiene información de que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, quien fue arrestado en 2021, pues habría ya metido un amparo para salir de forma fast track de la cárcel tras haber sido detenido. Hay que recordar que también ya el Consejo de la Judicatura Federal ordenó que la magistrada Celina Abante fuera removida del tercer tribunal colegiado de Quintana Roo y enviada a Jalapa mientras se le investiga por presuntos actos de corrupción tras presentar el proyecto de sentencia que exoneró a Kamel Nasif. Saber si usted tiene alguna información de que Mario Marín sí ha metido este amparo para poder salir de prisión. Hay que recordar también el mensaje de Arturo Saldívar, que ha dicho que es necesario que ya se entre muy bien en la discusión, que se dejen los egos, las grillas y fobias para poder evitar los feminicidios. Sin embargo, la propia Lidia Cacho ha estado dando mensajes en Twitter que de nada sirve que se presente información, que se presenten pues incluso pruebas como lo hizo ella cuando se sigue teniendo esta falta de aplicación de justicia por parte de la Corte. No sé, Ricardo, si tú tienes información sobre eso. Sí. Mire, yo lo que puedo comentarle sobre esto es que desde que se dieron los hechos estos de amenaza, incluso de aprehensión, de órdenes de aprehensión en contra de Lidia Cacho por sus denuncias, yo estaba en oposición en ese entonces y me manifesté a favor de Lidia Cacho. Y hay constancia en los medios. No se avanzó en la investigación en aquel entonces porque Marín le ayudó en el fraude a Calderón, así como lo están escuchando, como otros gobernadores le ayudaron a Calderón en el fraude. El gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, el que estaba de gobernador en Tamaulipas, que está preso ahora. Pero todo esto puedo probarlo. Incluso el que está ahora de líder del PRI en la Cámara, Rubén Moreira,
No sé si está en la cámara. Sí. Sí, es de la Jucopo y coordinador de... a ver si se consigue el video, en donde una vez subió, cuando todavía no estaban tan hermanados, subió a la tribuna a denunciar esto que les estoy planteando, siendo él del PRI, acusando a Calderón del fraude. Todo esto lo recuerdo por los jóvenes, pues, porque ya nosotros... Mi querido Manuel, ya vamos. voy a pararlo aquí, porque creo que este es Andrés Manuel López Obrador, el que nos está planteando una ruta que ya se siguió y que debemos de cuidar para que no se vuelva a seguir a la hora de que esta oposición desesperada se anime a dar otro manotazo fraudulento, que puede ocurrir en cualquier momento, en el 2023, en el 2024, conste que sirva de advertencia y me sostengo. Y también sobre el caso de los periodistas. Una Lidia Cacho que ahora es muy crítica, pero que ha escuchado una y otra vez que el presidente se ha pronunciado a favor de su situación, de su caso. Creo que estas declaraciones son para el análisis, para buscar darle lectura a este personaje, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con sus, en ocasiones muy pedagógicas, conferencias de prensa mañaneras. ¿O cómo la ves tú? Sí, me parece que vale la pena el trabajo pedagógico o de pedagogía política que ha hecho López Obrador desde hace muchos años. Creo que él ha tenido la capacidad de sintetizar temas muy complejos de manera muy entendible y muy fácil de comunicar. Por ejemplo, todo el tema de la oligarquía neoliberal y demás, pues tuvo el tino en su momento de llamarle la mafia en el poder, ¿no? De manera muy sintética, muy concreta, y eso de alguna manera le ha abierto camino para pues estar hoy en la presidencia de la República. Yo, por otro lado, también entiendo a Lidia Cacho, que ha sido una periodista muy perseguida por denunciar casos de pederastas, toda una red de pederastia, que es de los delitos más terribles que pueden existir, y que quienes se meten en esos temas suelen ser sumamente perseguidos por las conexiones del más alto nivel de poder a nivel global que existen sobre esos temas, y que desde luego hemos visto cierta incapacidad de la Fiscalía General de la República para procesar esos asuntos, aún con la detención de el exgobernador Mario Marín, que ahí sigue recluido en un penal de Cancún, según estaban comentando, y que todavía faltan algunos cabos sueltos en ese asunto para que se haga total justicia. Entonces, creo que fue atinado la manera en que López Obrador respondió a las críticas de Lidia Cacho. A diferencia de otros personajes, no se le fue a la yugular, como luego acostumbra también el presidente, y me parece que fue una decisión acertada en ese aspecto, ¿no? Yo puedo entender que todavía hay muchos asuntos por resolver dentro de la Cuarta Transformación, pero López Obrador ha utilizado varios de esos temas para recordar, sobre todo, y ejercitar la memoria del pueblo mexicano de cómo se utilizaban grandes recursos, la maquinaria propagandística, los medios de comunicación y demás, para operar fraudes electorales por todos lados, ¿no? Entonces yo creo que en este caso me parece que es positiva la actitud del presidente de aceptar la crítica de una periodista como Lidia Cacho, y pues seguir haciendo memoria sobre el pasado reciente de México, que lamentablemente sigue muy vigente en muchos casos, ¿no? Cuando tú ves temas presupuestales, los efectos que seguimos padeciendo por el rescate bancario, el Fobaproa, uno de los mayores atracos en la historia de México, la manera en que destruyeron Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, los altos niveles de violencia que dejó el modelo neoliberal y sus impulsores, sus propagandistas,
y que hoy se quejan de todos esos problemas que ellos produjeron, ¿no? O que ellos crearon, o que ellos alentaron, o que ellos promovieron. Esa es la parte más ridícula, más patética, y yo creo que el pueblo mexicano está muy en esa sintonía de pasarles la factura, ¿no? Porque por más que hacen pataleo y berrinche todos los días, nomás no levantan en las encuestas, en el gusto del electorado, salvo ahí un pequeño sector que todo lo que haga López Obrador va a estar mal, sea lo que sea, pero digamos el grueso de la población en México pues ya no se traga tan fácilmente esas mentiras como sí llegó a ocurrir en algún momento, lamentablemente. Querido Sensei, no puedo cerrar esta mesa sin mandarle una felicitación de cumpleaños, no a Felipe Calderón. A Calderón ya lo felicitó su esposa, Margarita Zavala, la honorable diputada federal del PAN, Margarita Zavala. Quiero mandarle un saludo a el señor Alex Huerta del Valle, quien hoy cumple 50 años de edad. Alex Huerta del Valle, nótese mi sarcasmo, ¿te acuerdas de aquel pasaporte que usó Javier Duarte con bigote, apócrifo, falso, mi querido Ramiro? Hoy en las benditas redes sociales lo han destapado porque estaría cumpliendo 50 años ese personaje que se inventaron para sacarle ese pasaporte falso a Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador corrupto, confeso corrupto, priista de Veracruz. Que no se nos olviden estas cosas, querido Ramiro, y obviamente en el pitorreo de decir que le deseamos feliz cumpleaños a Alex Huerta del Valle, obviamente no existe, pues ahí poner el dedo en la llaga, maestro. Fíjate que creo que se apellida del Ángel, el que escribió el libro del priista perfecto, no recuerdo el nombre, lo encontré en una librería de usado, buenísimo el libro, se lo recomiendo, se llama El priista perfecto, donde hablan de la biografía de este personaje tan famoso. Yo recuerdo haber dicho que Javier Duarte se robaba $1 millón por hora mientras fue gobernador, gracias a este periodista del Ángel. Me corrigió la plana y era $1,118,000 por hora lo que se robaba Javier Duarte, pues que son el antecesor del fosfo, ¿no? Merezco abundancia, es el prehistórico fosfo de Nuevo León. Javier Duarte y toda su camarilla, de delincuentes, toda esta forma de trabajar, esta parte, ¿no? del saqueo al erario. El ejemplo claro está también, pues, un priista de la misma calaña, obviamente, Alito y todos ellos, Arturo Montiel. Hay que recordar a Federico Campbell con la invención del poder, donde decía que, por ejemplo, el secretario de administración de un estado era el personaje clave, ¿no? El secretario de administración por ejemplo, de Arturo Montiel fue Enrique Peña Nieto. Todos estos constructos, ¿no? Tan complicados, todo este sistema, digamos, por decirlo de cierta manera, estas conexiones como que semejan las neuronas, todas estas conexiones neuronales donde la corrupción se extendía por todos lados y enseñaban cómo funcionaba el asunto, que todo el mundo, como decían, bueno, pues el PRI roba, pero deja robar. Entonces esta era la dinámica en la que se entretenía a todos, y el único personaje que está en la cárcel es Javier Duarte. ¿Y qué pasó con todo su equipo? ¿Qué pasó con las constructoras? ¿Qué pasó con sus parientes? ¿Qué pasó con todos los demás? Javier Duarte contentísimo de irse al bote 10 años, porque sabe que cuando salga tiene una fortuna que no va a poder recuperar el Estado, ¿no? Entonces, pues le mandamos desde aquí una felicitación a Javier Duarte. ¿Cómo era la frase? ¿No te acuerdas tú, Manuel? La que decía que un verso, o tú, Vicente, un verso que dijo algo así de astucia, virtual contingencia, ¿no? Paciencia, virtual contingencia, no recuerdo, pero eso era, ese es el Javier Duarte. Con todos los corruptos. Anda, una cosa como esa. Pero bueno, oye, en fin. Querido Chairo, ilustrado, nos vemos en la próxima mesa de diálogo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus esfuerzos, a tus trincheras, maestro?
Pues sí, ya saben, vamos a estar en el Centro Cultural Los Pinos, estamos promocionando Cartas un Facho, la vamos a presentar el 1 de septiembre. Aquí mi manager Karen Dam está trabajando a paso forzado en esto. Estamos 1 de septiembre, 6 de la tarde, Salón Venustiano Carranza, en Los Pinos, están cordialmente invitados. Los que quieran, obviamente síganme @Chairo Ilustrado, @Ramiro Atondo en Twitter. Los programas, suscríbanse a mi canal. Estoy cerca de los 12,000 suscriptores y casi no le meto contenido a mi canal, pero ahí andamos. Les agradezco mucho que se suscriban a mi canal Ramiro Padilla Tondo, a Chairovisión TV, y obviamente pues los que quieran libros del pequeño Chairo Ilustrado, Hojas sin Ruta, Maradot, Cartas un Facho, pues mándame un mensaje mándame un mensaje en Facebook o mándame un mensaje por Twitter y nos ponemos de acuerdo para mandárselos autografiados. Así que un abrazo y un gusto coincidir de nuevo con mi querido Manuel Hernández Borboya, y pues aquí nos veremos el próximo martes para darle otra clase de derecho al licenciado, y pues para burlarnos de ti como siempre, mi querido Vicente. Sale pues, querido Ramiro. Manuel Hernández Borboya, siempre agradecido con esta oportunidad de dialogar sin censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea, para que te vea, para que te escuche? Sí, antes de eso, nada más voy a referir rápido la cita de Duarte que estaba comentando el buen Ramiro, que dice, así, más o menos así dijo Javier Duarte, ¿no? Por aquí ya la tengo. Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia. ¿Qué quiso decir? El poeta Javier Duarte, quién sabe, pero pues habla de las manías que traía en la cabeza, ¿no? Manuel. Pero bueno, Manuel. Muchas gracias. Manuel. Pueden ahí seguirme la pista en YouTube, Manuel Hernández Borboya, igual en... Manuel, perdón por interrumpirte, antes de que te despidas, antes de que des tus datos, ¿me repites la frase de Duarte, por favor? Es paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia. ¿Sabes cómo se traduce eso? La cita completa. ¿Sabes cómo se traduce eso? Ya lo entendí todo. Ahora hace sentido todo. Ceci, esa es la clave para entender a Denise Dresser. Échemela, por favor. Ahora lo entiendo todo. Después de escuchar a Manuel recordándonos las frases de Duarte, ahora hace sentido esto. ¿Objeto o pastel? Objeto. Una casa en Houston no es austeridad republicana. Lo entiendo todo, maestro. Gracias por iluminarme, querido Manuel Hernández Borboya. Nótese mi sarcasmo. Perdón por el pitorreo, perdón por la burla, pero es que si no lo sacaba del pecho se me hace cáncer. Mi querido Manuel Hernández Borboya, ahora sí la invitación. Pues muchas gracias. Yo creo que a lo mejor fueron a la misma escuela de poesía, Dresser y Duarte, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, muchas gracias. Pueden seguirme la pista en Manuel Hernández Borboya, en mi página de YouTube, igual en el Facebook con mi nombre completo. Y también estamos en Twitter de tiempo completo, @Manuel H. Borboya, y por ahí estamos comentando sucesos de política, pero también de repente de otros temas. Muchas gracias, Vicente, un gusto compartir mesa contigo, con el buen Ramiro Padilla Tondo, y por acá nos seguimos viendo. Claro que sí, te mando un abrazo, querido Manuel Hernández Borboya, querido Ramiro Padilla Tondo. Acá estamos hablando sin censura.